Laboratorio de máquinas eléctricas. Práctica 6. Máquinas síncronas. Objetivos. Obtener la curva de saturación en vacío del alternador. Obtener las características de cortocircuito del alternador. Aprender cómo se sincroniza un alternador al sistema de servicio eléctrico. Entender cómo puede alterarse el proceso de sincronización debido a una secuencia de fases inadecuada. Introducción. Por definición, una máquina síncrona es una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna que convierte energía eléctrica en energía mecánica, siendo en este caso utilizada como motor síncrono, o bien convierte energía mecánica en energía eléctrica, siendo en este caso utilizada como generador síncrono. Aunque la mayor aplicación de las máquinas síncronas es la generación de energía eléctrica, generadores, los motores síncronos se destacan por su aplicación en sistemas de control y a gran escala como equipos para la compensación de potencia reactiva, capacitores síncronos. Un motor síncrono tiene la misma construcción que un alternador, generador, y por lo tanto presenta las mismas propiedades eléctricas. De hecho, la misma máquina puede funcionar como motor o como generador. Desde el punto de vista energético, la diferencia es el sentido de conversión de la energía electromecánica. Como motor, la máquina recibe energía eléctrica y entrega energía mecánica. Como generador, el proceso es inverso. Equipo de trabajo. Módulo motor generador síncrono MS8241. Módulo de motor generador de corriente directa MS8211. Módulo de motor de inducción de jaula de ardilla MS8221. Módulo de interruptor de sincronización MS8621. Módulo de fuente de alimentación. Módulo de medición de corriente alterna MS8426. Módulo de medición de corriente alterna MS8425. Módulo de medición de corriente directa MS8412. Cables de conexión, banda de acoplamiento, tacómetro de mano. Atención. En esta práctica se manejan altos voltajes. No hacer ninguna conexión cuando la fuente esté energizada y siempre desenergice la fuente después de cada medición. Experimento 1. Conecte el siguiente circuito. La conexión deberá quedar de la siguiente forma. Acople el motor de jaula de ardilla al alternador mediante la banda. Ajuste el rióstato del campo del alternador a su posición extrema, moviendo el control en su sentido de las manecillas del reloj, para una resistencia cero. Seguidamente, conecte la fuente de alimentación. El motor debe comenzar a funcionar. Siendo nula la excitación de corriente directa, mida y anote E1, E2 y E3. Use las escalas más bajas de los voltímetros. Cuando no hay corriente de excitación en la bobina, que produce el campo magnético fijo, un alternador no entrega ninguna tensión. El núcleo de la bobina de excitación retiene un poco de magnetismo y se genera gracias a él, pero no es suficiente para su funcionamiento normal. Para continuar, si el motor tiene un interruptor S, ciérrelo al llegar a este paso. Aumente gradualmente la excitación de corriente directa, a partir de 0 hasta 0.1 A. Mida y anote en la tabla los tres valores generados E1, E2 y E3. Repita los pasos anteriores para cada una de las corrientes directas indicadas en la tabla. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Calcule y anote en la tabla el voltaje de salida promedio del alternador para cada corriente indicada. Posteriormente, conecte la fuente de alimentación y ajuste la excitación de corriente directa hasta que E1 sea igual a 208 volts. Mida y anote E2 y E3. Desconecte la fuente de alimentación sin tocar el control de ajuste del voltaje.
Vuelva a conectar los 3 voltímetros de corriente alterna de tal manera que midan los voltajes a través de cada uno de los 3 devanados del estator. Conecte la fuente de alimentación. Mida y anote los valores generados en cada devanado del estator conectado en estrella. Conecte el siguiente circuito. La conexión deberá quedar de la siguiente manera. Para continuar, abra el interruptor de sincronización. Conecte la fuente de alimentación y ajuste la excitación de corriente directa hasta que E1 sea igual a 208 volt. El motor debe estar funcionando y las 3 lámparas del módulo de sincronización deben estar prendidas. Cierre el interruptor de sincronización para poner en cortocircuito al alternador. Observe el comportamiento de la corriente alterna I2. Experimento 2. Conecte el siguiente circuito. A continuación, acople el motor de CD al alternador por medio de la banda. Ponga el rióstato de campo del motor de corriente directa en su posición extrema, haciéndolo girar en el sentido de las manecillas del reloj para resistencia mínima. Conecte la fuente de alimentación y, con el tacómetro de mano, ajuste la salida de la fuente de alimentación para una velocidad del motor de aproximadamente 1800 revoluciones por minuto. Si el motor tiene un interruptor, ciérrelo al llegar a este paso. Ajuste la excitación de corriente directa del alternador hasta que el voltaje de salida de este E1 sea igual al voltaje que proporciona CFE E2. Estos dos voltajes deben mantenerse iguales durante el resto de la práctica. Las 3 luces de sincronización deben parpadear, encendiéndose y apagándose intermitentemente. Posteriormente, ajuste con cuidado la velocidad del motor de corriente directa hasta que la frecuencia de encendido de las lámparas sea bastante baja. Se observa que las luces se encienden y se apagan al mismo tiempo. Si no hubiese sido así, la secuencia de fases es incorrecta y se hubiese observado de la siguiente forma. Ajuste con cuidado la velocidad del motor hasta que las 3 luces aumenten y disminuyan lentamente. La frecuencia del alternador es muy semejante a la de CFE. Cuando los 3 focos se hayan apagado por completo, los voltajes del alternador y del sistema estarán en fase. Si todos los focos emiten luz continua, los voltajes del alternador y del sistema están desfasados 180 grados. Esta condición es la de diente y el interruptor de sincronización nunca se deben cerrar en estas condiciones. Verifique si los dos voltajes E1 y E2 son iguales. Si no es así, ajuste de nuevo la excitación de corriente directa del alternador. Seguidamente, cierre el interruptor de sincronización cuando los 3 focos estén apagados y observe qué pasa con I1 en el momento en que cierra el interruptor. Obsérvese que se toma una corriente de hasta 0.7 A. El motor entra en sincronización con el sistema. Cierre el interruptor de sincronización cuando los 3 focos estén opacos y observe cómo varía I1 en ese momento. Como no estaba sincronizado, se alcanza a ver una corriente mayor, lo que no se debe de hacer, pero debido a que la luz era muy opaca, no causa problemas. Con el interruptor de sincronización abierto, ajuste la excitación de corriente directa del aumentador hasta que el voltaje de salida E1 sea igual a 250 volts. Ajuste la velocidad del motor hasta que los 3 focos estén sincronizados. Cierre el interruptor de sincronización cuando las 3 luces estén sumamente bajas y observe el efecto en I1, en el momento de cierre y un poco después. Para finalizar, invierte la rotación del motor de corriente directa intercambiando el campo en derivación. Trate de sincronizar el alternador como antes y tome observaciones.
Se observa que los focos prenden y apagan en frecuencias diferentes y se es imposible sincronizarlos, ya que la frecuencia está al revés. En conclusión, si la máquina gira en un sentido, generará una secuencia de fases, y si gira en sentido contrario, dará otra secuencia.